El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es momento de escuchar la palabra de Dios. Involucrados presenta la reflexión de hoy. Bien, esto es momento de presentar la reflexión del día de hoy. Vamos a iniciar con unas preguntas. ¿Ves a Dios como un policía que te observa por radar para dispararte? ¿Crees que Dios siempre intenta sorprenderte y castigarte en tus peores momentos? ¿Y has hecho cosas para ganarse los favores de Dios y si no lo hicieras, te sientes culpable? El sentimiento de culpa daña vuestra relación con Dios y nos aleja de Él. Así que es tiempo de vencer todo. Ese sentimiento de culpa que tienes, Él no vino para mejorar una religión, sino para ofrecernos una relación sin culpa. Amén. Entonces respondas esas preguntas mientras vamos citándonos en el versículo del día de hoy en el libro de Salmos 32, 1, el 2 y luego el 5. Y dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de la reflexión de hoy titulado Venciendo los sentimientos de culpa. Recuerde que los sentimientos de culpa dañan la posibilidad de crecer como cristianos y continuar avanzando en nuestra vida espiritual. Las situaciones que a veces desencadenan esta culpa tiene muchos factores, pero lo mantiene vivo una sola razón. No somos capaces a veces de perdonarnos, ya que muchos creyentes todavía se sienten culpables por pecados pasados y no se han perdonado a sí mismos y tampoco lo harán con los demás, así es que tampoco aceptarán la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Así es que vamos a conocer qué es la culpabilidad y cómo vencerla. La palabra culpabilidad proviene del griego upodikos y significa uno que está bajo juicio y sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones. Es un sentir estar en mala relación con Dios. De todo esto está asociado con el temor a ser castigados por malas acciones. La culpabilidad es el producto de dos situaciones: el no perdonarnos a nosotros mismos, el no apropiarnos de la obra redentora de Jesús. Y hay tantas personas, Fernando, hermanos, que nos escuchan, que han vivido tanto en la culpabilidad que cuando uno les habla de ser libres, ven a la libertad como una amenaza, porque el sentido de la culpabilidad lo han hecho parte de su vida y piensan que no merecen el perdón y viven muy profundos ahí metidos en la culpabilidad. Pero hay causas y usted la va a conocer para que usted analice y de esta manera pueda decir: Señor, yo no quiero vivir en una vida de culpabilidad. Y las causas son las siguientes. Estas culpas llegan porque a veces hemos pecado y una de las consecuencias del pecado es la culpa. Y los sentimientos de la culpa provienen de las siguientes razones: de una mala conciencia. Mi conciencia me dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y nunca debo atentar contra mi conciencia. Debo cuidar mi conciencia, también muy alineada a lo que dice la palabra, porque así de alguna manera nosotros mismos no estaremos condenándonos. Así es que una de las causas es la mala conciencia, pero hay otra causa también. Es también asociado a ella, es una conciencia débil. La conciencia débil resulta de una fe inmadura o frágil, aún no separada de las influencias mundanas y aún no saturada por la palabra de Dios. Una consecuencia débil es a menudo la compañera del legalismo. En repetidas ocasiones, Pablo advirtió a la iglesia primitiva que quienes tenían una conciencia fuerte no debían juzgar.
y sobre todo, ni mucho menos adelantar a los débiles o a violar sus conciencias. Como lo dice en Romanos 14:3, el que come no menosprecia al que no come, no juzgue al que come porque Dios le ha aceptado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno para su propio Señor esté en pie o cae? Pero se afirmará porque poderoso es el Señor para afirmarle. Las personas con conciencia débil tienden a ofenderse con demasiada facilidad y tropiezan con frecuencia. Amén. Entonces estamos viendo las causas. Primero es una mala conciencia por haber pecado, pero hay una conciencia débil también cuando estamos constantemente viviendo una fe inmadura, pero también tenemos una conciencia dañada, y eso ya pasa cuando nosotros tenemos las siguientes características. Si soy frío y duro en una de las áreas de mi vida espiritual y actúo deliberadamente y una y otra vez cometemos faltas, una y otra vez pecamos, podemos terminar con nuestra conciencia dañada. Así es que, hermanos, al continuar con la desobediencia, mi conciencia se apaga, con el resultado que a veces nosotros no estamos esperando. A veces decimos, no, yo sé que Él me va a perdonar mis faltas, mis errores, pero hay un momento en el que dañamos nuestra conciencia y el Señor quiere que no caigamos en este peligro, porque es un gran peligro para el hombre, y lo dice en Tito 1:15 al 16. La palabra dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, amados hermanos, hay que analizar un poquito. ¿Por qué razón se siente culpable? Quizá ha pecado y tiene una mala conciencia, quizá tiene una conciencia débil, o simplemente ya hay que tener cuidado, o quizá tenemos una conciencia dañada. Pero hay otra razón importante. No estar seguros de nuestra fe. ¿Cómo así? A ver, indecisos. No hay escapatoria de la culpa para ninguno de nosotros si no creemos en la Biblia. Sin fe, vamos a tener luchas en todas las áreas de nuestro caminar cristiano. A veces la batalla que una persona tiene con una conciencia constantemente culpable es una batalla de fe. Estas son algunas preguntas que debemos hacernos para poner a prueba nuestra fe. ¿La palabra de Dios es verdad? ¿Soy perdonado según la Biblia? ¿Es Dios un buen padre que ama aún cuando me disciplina? ¿Es cierto que mi disciplina es para su gloria y mi bien y mi santidad? ¿Es cierto que mi disciplina es para su gloria, mi bien y mi santidad? Si nuestra respuesta a cada una de estas preguntas tiene un sí afirmativo, una vez que creamos firmemente estas verdades, podemos experimentar el amor de nuestro Dios. Tenemos que practicar nuestra fe en nuestra vida diariamente, practicarla. Si usted dice tengo fe, pero no la practica, pues efectivamente no sirve. Debemos estar seguros de nuestra salvación, independientemente de lo que veamos o sintamos. También debemos estar seguros de nuestro perdón. De eso también se trata la fe. Si tus sentimientos de culpa te hacen cuestionar tu salvación, es porque quizás también cuestiona tu fe. La fe bíblica nos da la capacidad para vivir libres de culpa. Entonces hay que analizar estos 4 puntos, ¿verdad? Así es. Según estos 4 puntos te das cuenta cuál de aquellas causas o sentimientos aún tienes acerca de la culpabilidad. En esta tarde estamos aprendiendo cómo vencer los sentimientos de culpa. Ya vimos de qué proviene la culpa. Ahora sí, ¿qué características tiene una persona que vive con sentimientos de culpa? Analice estas características y quizás está usted pasando por este momento muy difícil que es vivir con sentimientos de culpa. Número 1. Se castiga a sí misma. Todo ese tipo de persona comete una falta. Primero espera sufrir lo suficiente para después pedir perdón. Hay personas que dicen, tengo que sufrir esto porque me lo merezco. Cuando se obra así, se está insultando y negando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No tenemos que sufrir más para ser perdonados o aceptados.
Esa es la característica número 1. La 2, se siente indigna. La persona que sufre una culpabilidad se siente inferior, desarrolla un sentimiento de indignidad muy fuerte. Al sentirse culpable, el enemigo envía pensamientos tales como: ¿por qué Dios debe responderme a mis oraciones? ¿Seré yo merecedor del perdón de Dios con todas las cosas que he hecho? ¿Puede Dios usarme? Aunque somos indignos, Cristo nos hizo dignos de su gracia, y lo dice en Hebreos 10, 19 al 21. Tenemos que acercarnos al trono de Dios confiadamente y saber que por la gracia de Dios tenemos un derecho legal de estar allí. Y el punto número 3 dice: desarrolla comportamientos compulsivos. La persona que se siente culpable intenta superar su culpabilidad por medio de comportamientos compulsivos. Algunos comportamientos compulsivos pueden ser las drogas, el alcohol, las aventuras sexuales, el materialismo, el exceso de trabajo, el ejercicio obsesivo, la comida en exceso. Trata de llenar con lo que sea el vacío que hay en su alma. Ese tipo de personas trata de distraerse en algo que le recuerde su culpa. Siempre está tratando de hacer esfuerzos humanos para alcanzar el perdón de sí mismo. Wow, entonces mire, hay que analizar estas características. Quizás está pasando en nuestra vida, alguien lo está pasando, se castiga a sí mismo, se siente indigno, tiene comportamientos compulsivos o también está desarrollando, número 4, una falsa humildad. ¿Cómo así? Muchos piensan que mientras más pobres somos, más Dios nos va a amar. Llegan a pensar que no somos merecedores de nada y se privan de cosas. Generalmente dicen frases como: yo no merezco esto porque soy muy malo. Y este tipo de personas se les hace muy difícil recibir cosas de otros. ¿Por qué? Porque tienen tanta culpa que están desarrollando una falta de humildad, una falsa humildad muy fuerte. Entonces esas son las causas que muchos que tienen culpa tienen en sus vidas. Amén. Amén, hemos llegado hasta aquí. Son 4 características que personas de sentimiento de culpabilidad. El número 1, se castiga a sí misma. El número 2, se siente indigna. El número 3, desarrolla comportamientos compulsivos. El número 4, está desarrollando una falsa humildad. Jesús es el pintor de mi vida y Él es capaz de cambiar el color oscuro, aquellos colores grises, por la culpa que a veces llevamos de algo que el Señor nos perdonó. Entonces vamos a meditar y vamos a salir de esa culpa, así como lo hizo Jacob en el episodio 3 de esta tarde. ¿Cómo supero los sentimientos de culpa? Todos hemos pecado. Una de las consecuencias del pecado es la culpa. Al momento en que una persona se vuelve del pecado para poner su fe en Jesucristo, su pecado le es perdonado. El arrepentimiento es parte de la fe que conduce a la salvación. Pero, sin embargo, la liberación del pecado no siempre significa liberación de los sentimientos de culpa. Aun cuando nuestros pecados son perdonados, todavía lo recordaremos. También tenemos un enemigo espiritual llamado el acusador de nuestros hermanos. En Apocalipsis 12:10, que nos recuerda sinceramente nuestras faltas y pecados. Cuando un cristiano experimenta sentimientos de culpa, debe hacer lo siguiente. Número 1, debe confesar todos los pecados conocidos y no confesados. En algunos casos los sentimientos de culpa son apropiados porque la confesión es necesaria. Muchas veces nos sentimos culpables porque somos culpables y por lo tanto debemos confesarlo, tal y como lo hizo en David y lo dice en su palabra. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Se da cuenta que cuando David confesó, comenzó a poder experimentar el perdón en su vida. Él lidió con la causa de la culpa y la realidad del perdón. Tendremos que ser valientes y humildes, pero una disculpa muy sincera delante de Dios y confesar nuestros pecados nos va a llevar a 2 cosas. La primera es que te quita un peso de encima y además te va a hacer estar en paz con otros. Número 1. El número 2 dice: medite sobre la misericordia de Dios. A veces nuestro corazón nos condena
Es decir, que podemos ser demasiado duros con nosotros mismos y llegar a pensar que no merecemos el amor de Dios. La palabra dice, primera de Juan 3, 19 y 20, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguremos vuestros corazones delante de Él, pues si vuestro corazón nos reprende, mayor que vuestro corazón es Dios. Él sabe todas estas cosas, pero también dice que Dios es más grande que nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Que Él sabe todo de nosotros y conoce bien nuestros sentimientos y debilidades. Por eso, Él no rechaza a quienes se arrepienten de verdad. Como dice su palabra en Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y también en Hebreos 10, 16 y 17 nos menciona que su misericordia es incomparable. Este es un pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Entonces este punto es importante. Para que usted deje ese sentimiento de culpa, tiene que meditar en la misericordia. Pero número 3, tiene que confiar en la promesa del perdón. Dios quiere que nuestras historias también reflejen la transformación que llega producto del perdón y del amor. En la Biblia encontramos pasajes muy inspiradores que nos hablan del perdón de Dios y nos dicen todas estas cosas para que lo podamos recibir. Así es que confíe en el perdón, como lo dice en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O en Salmos 85:2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. O en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y confía en la promesa del perdón, como lo dice en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y finalmente, nos toca pedir al Señor que reprenda a Satanás, el acusador. Satanás siempre busca oportunidades para acusarnos. A veces sus acusaciones están relacionadas con transgresiones que ya hemos confesado al Señor. Así que es necesario pedir a nuestro Dios que restaure el gozo que procede de la libertad de la culpa, reprendiendo al acusador. Zacarías 3:2 dice, y dije, Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová te ha escogido, a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón abretado del incendio? Como dice Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gloria a Dios. Entonces, qué bonito este punto, ¿no? Hay algunos de nosotros que tenemos culpa en nuestra vida, pero ore para que el Señor reprenda a ese acusador y ya no vivamos en la culpa. Pero finalmente, este es un paso importante también. Deje el pasado atrás. La Biblia contiene muchos relatos de hombres y mujeres que hicieron cosas malas, pero que luego cambiaron. Un ejemplo fue Saulo de Tarso, quien llegó a ser conocido ya como el apóstol Pablo. Durante su tiempo que permaneció muy religioso de los fariseos, persiguió a la iglesia con crueldad, pero cuando se arrepintió, él experimentó todo lo que el Señor hizo en su vida de una manera sobrenatural. Se arrepintió, cambió y llegó a ser un cristiano ejemplar. Por supuesto, Pablo se sentía arrepentido de lo que había hecho, pero dejó atrás ese pasado. Así es que como Jehová le mostró su misericordia, Pablo predicó con mucho entusiasmo, llevando su palabra por todo lugar, y nunca perdió de vista la esperanza de una vida eterna, tal y como lo dice Filipenses 3:13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hemos llegado también a concluir y queremos decir lo siguiente: no deje que la culpa lo paralice. Haga lo que esté a su alcance para mejorar la situación. Si el pecado ha sido confesado, ha
ha habido arrepentimiento genuino y ha sido perdonado, entonces es tiempo de dejarlo atrás. Recuerda que nosotros que hemos venido a Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas en Él, como en su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Parte de las cosas viejas que ya pasaron es el recuerdo de los pecados pasados y la culpa que la produjeron. Entonces, hermanos, pero tristemente habemos cristianos que estamos sumergidos en esos recuerdos, ni siquiera a veces pecados ya, sino recuerdos pecaminosos que nos hacen vivir en una vida de culpa. Así es que la próxima vez que su conciencia grite, es culpable, deténgase, pídale al Señor que le muestre la verdad acerca de usted. Luego recuerde que debe confesar sus pecados si es que le ha faltado al Señor. Después de haber confesado, sacude sus sentimientos de culpa reprendiendo al acusador. Pero si ya después de eso usted sigue teniendo algún peso de culpa, también pida ayuda para que oren por usted a un pastor, a un líder que le ayude a superar esos sentimientos de culpa. Amén. Amén, es tiempo de orar. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra. Sí, Señor Padre Santo, todo sentimiento de culpa, Señor Padre, que hayan, Señor, en nuestros hermanos. Tú conoces corazones, Señor. Tú sabes, Señor Dios. Hay tal vez pecados que aún, Señor, no han sido perdonados. Da, Señor, también ese sentir, Señor, que se acerquen a ti, Señor. Y recuerden, Señor Padre, como David confesó delante de ti, Señor Padre, sus pecados y le liberó, Señor, de todas sus maldades, Padre. Te damos gracias, Señor. Que tu presencia nos acompañe en este día, Señor Dios. Y le agradecía a tu nombre, Jesús. Grande eres tú. Gracias te damos, Padre, porque solamente tú eres el que nos va a ayudar. A nuestros hermanitos que también están en casa escuchando tu palabra, quizás hay un sentimiento de culpa que no ha sido quizás sanado, restaurado. Ayúdalos, Padre, con todo lo que han escuchado, puedan confesar, puedan meditar en tu misericordia, puedan aceptar tu promesa de perdón, dejar atrás el pasado y reprender al acusador, para que de esa manera sean libres de ese sentimiento de culpa y sirvan sin que nada ni nadie los detenga, con ánimo voluntario, sin nada que ocultar. Sirvan con gozo en sus corazones, porque no habrá ninguna culpa que quizás sea obstáculo para servir al Señor. Gracias te damos, Padre, por esta tarde, por habernos ayudado. Amén. 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 Gloria a Dios.